Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, hermanos. Jesús es el Señor. Usualmente cuando hablamos de la Navidad, lo primero que pensamos es en regalos. No sé por qué nuestra mente está como conectada a eso. Y siempre buscamos dar un buen regalo. No sé por qué. Tratamos de que el regalo, a veces en nuestra mente latina, mientras mayor valor tiene, pensamos que la persona que lo recibe le va a dar mayor sentido. Y siempre buscamos el mejor regalo. Y a mí me pasa muy difícil la Navidad porque yo no sé qué regalar, si le soy sincero. A mi esposa le he regalado tanto durante 22 años que no sé qué regalar. No sé cuántos maridos están igual que yo, pero yo no sé a veces qué regalar. Si es ropa, yo sé que no le voy a pegar porque la ropa que yo pienso quizá a ella no le guste. Si es zapatos, probablemente va a decir muy chico, muy grande, no me gusta el modelo. Entonces se complica y a veces a mis hijos es exactamente lo mismo. Ya cuando crecen, cuando son niños le damos cualquier regalito, ¿verdad? Un juguetito así, pero ya cuando crecen ya la cosa se complica. Entonces a veces he buscado la solución más grande y más fácil de darles una gift card, ¿no? Una tarjeta de regalo. Aquí hay $100 y ya ve tú cómo le haces. Pero siempre, de alguna manera, cuando pensamos en la Navidad, pensamos en regalos. Eso es parte de nuestra naturaleza, está en nosotros. ¿Qué voy a regalar? Ustedes recordarán, yo tengo ya con ustedes trabajando aquí en la iglesia 7 años o 6 años, voy para 7, y tengo 45 años. Hace 5 años atrás yo tenía 40 años. Y a mí me surgió, me apareció algo extraño que no me había aparecido nunca en mi vida cuando cumplí 40 años. Los conocí a ustedes cuando tenía 37, ya iba a cumplir 38 años. Y siempre, y mi esposa Noelia es testigo de ello, siempre he sido un hombre que me ha gustado la vida muy tranquila, no me ha gustado grandes marcas ni grandes cosas. Yo lo he dicho públicamente, nunca me he comprado un traje de más de $200. Me parece que un traje para un pastor de más de $200 es una falta de respeto. Nunca me he comprado unos zapatos, el único zapato que me salió $100 fue cuando me casé. Después nunca más me he comprado un zapato que valga más. Me siento que no está bien para el tipo de lugar donde yo ministro tener que comprar cosas extraordinarias. Y siempre ha sido así mi vida, siempre he buscado lo que hay. A veces le pido a Noelia, necesito unos jeans, ¿y dónde puedo ir? Le digo, vete a la Sam's y ahí agarra, o a la Walmart, y yo no tengo problema. Pero cuando cumplí 40 años, algo pasó. Y algunos de los que están aquí, que tienen ya tiempo, se deben recordar probablemente. Me vino una motivación de tener un carro con sunroof. Nunca lo había tenido, nunca me había llamado la atención. Pero no sé por qué. De un momento a otro me levanté una mañana, después de haber cumplido 40 años, y lo primero que me vino a la cabeza es, quiero manejar un Mini Cooper. No sé si se acuerdan ustedes, que creo que hasta en bromas les conté. Quiero un Mini Cooper. Y se me metió en la cabeza. Y me acuerdo que le dije a Noelia y Noelia se molestó. Dijo, no, ¿cómo es posible que vas a estar andando con un carrito así? Pero se me metió en la cabeza el deseo de querer tener una Mini Cooper. Y me acuerdo que una tarde, un sábado en la tarde, Noelia quería hacer compras allí en la tienda, en el mall de Georgia. Y entonces, como todo marido obediente, fui y la acompañé, porque eso es lo que un marido obediente hace, ¿verdad? Que si va y se sienta y espera pacientemente en el Señor y Él escucha nuestra oración. Yo estaba ahí sentado pacientemente y como se demoraba, se me ocurrió meterme a la tienda del Cooper y vi el carrito que ustedes me vieron, que compré, lo vi. Fue amor a primera vista. Lo miré así, ¡plac! Quedé prendido. Chiquito, rojito, sunroof, hermoso. Era un carro prácticamente nuevo, tenía más que 13,000 millas. Quedé prendido, enamorado de ese vehículo. Y lo compré. Noelia se molestó luego, pero le dije, mira, todo te he dado yo a ti, no te enojes. Mira, nunca he pedido nada, este es mi día de regalo. Y lo compré. Y me acuerdo que ustedes me vieron con ese carro y empecé a manejarlo. Me sentía tan contento con ese carro. ¿Se acuerdan ustedes? Es más, algunos le pusieron el sobrenombre a mi carro, el ojón, le decían, porque tiene unas luces así con forma de ojo grande. Y empecé a andar y me sentía tan lindo. Subía y me sentía lo que nunca había tenido de joven. A los 40 años me sentía que ya lo tenía. Y abría, ¿de acuerdo? A veces sacaba mi cabeza. Tengo fotos de eso. Y me sentía como un muchacho, hermanos. Una cosa impresionante. El problema fue que mi hijo mayor cumplió 16 años y comenzó a manejar. Y con los mismos ojos de placer que yo miraba a la Mini Cooper, él comenzó a mirar mi carro. Y comenzó a mirarlo.
Y yo se lo prestaba cuando él aprendía a manejar, pero él lo miraba y lo miraba y lo miraba y lo miraba. Y entonces una tarde, me acuerdo, una noche, Noelia me dice: a Yahshua le gusta tu carro, ¿por qué no se lo regalas? Le dije: ¿cómo? Casi le digo como Job le dijo a su mujer cuando le dijo: maldice a Dios y muérete. No, le dijo como mujer necia, hacia avalado. Casi se lo digo así. ¿Cómo? Sí, tu hijo necesita un carro, dáselo. Le dije: he esperado 40 años de mi vida para comprarme esto. Y tú me dices que se lo des. Sí, dáselo. Es más, ya viene la Navidad y ese va a ser el mejor regalo que le puedas dar como papá a él. Hermanos, di tanta vuelta en la cabeza. Ustedes se deben acordar. Tanta vuelta y di y pensé. Todavía estábamos en la capilla y oré, dije: Señor, ¿está realmente mi esposa hablando por unción tuya o es el chamuco que se la está usando para molestarme? ¿Quién realmente está hablando aquí? Hasta que luego de un tiempo sentí, dije: se lo voy a dar. Y vino la Navidad del año 2017 o 18, ya no me acuerdo exactamente, y se lo regalé. Y me acuerdo cuando le di la llave a mi hijo y vi el carro, lo lavé, lo puse hermoso, lo lavé, lo pulí, lo dejé hermoso, se lo di, él se emocionó, me abrazó. Y esta idea, el mejor regalo, quedó en mi cabeza. Ahora, todos sabemos que si bien es un regalo muy importante para mi hijo, o fue en su momento, no fue el mejor regalo. Porque siempre en la vida cristiana hay un mejor regalo que ese. Las cosas terrenales no pueden ubicarse en el mejor regalo. El mejor regalo que todo cristiano tiene es haber recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es haber confiado en el sacrificio de Cristo como Señor y Salvador. Y yo voy a hablarle solamente 15 minutos, pero si usted mira conmigo el libro de Hebreos, el capítulo 10. El versículo 5 y 6 y 7. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 10, 5, 6 y 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En esta mañana quiero decirles, hermanos, a ustedes y a los que nos miran cada semana, el mejor regalo de la Navidad fue un sacrificio. En primer lugar, hermanos, los sacrificios y las ofrendas de los animales no agradaron a Dios. Ese era el sistema judío de hacer sacrificios, traer animales. Es más, el versículo 5 de lo que acabamos de leer lo dice claramente. Dios dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Esto fue una sorpresa para todos los judíos, especialmente para los sacerdotes judíos, que durante siglos habían ofrecido toros y machos cabríos, como Dios lo había establecido en el Antiguo Testamento. Lo hicieron los judíos porque creían sinceramente que eso era lo que Dios quería de ellos. Dios lo quería, pero llegó un momento donde el sacrificio de animales no fue suficiente. En los mismos versículos que hemos leído, los versículos anteriores de Hebreo 10 del 1 al 4, la Biblia dice con relación a los sacrificios, Hebreo 10 del 1 al 4 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las mismas cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Cuando les digo en esta mañana, hermanos, que el mejor sacrificio o el mejor regalo de Navidad fue un sacrificio,
Estoy diciendo 4 verdades que salen de esto que acabamos de leer. Primera verdad, el escritor de Hebreos deja muy claro que la ley del Antiguo Testamento era una sombra del Nuevo Testamento. Los sacrificios del Antiguo Testamento simplemente apuntaban a lo que vendría en el Nuevo Testamento. ¿Y qué vendría en el Nuevo Testamento? Vendría el sacrificio perfecto, y el sacrificio perfecto fue el sacrificio de Jesucristo. Número 2, los sacrificios judíos de animales que se hacían cada año no podían hacer perfectos, esto es, hacer rectos a los que lo ofrecían. Hermanos, el sacrificio tenía como finalidad hacer recto al hombre que lo ofrecía para poder acercarse a Dios y pedirle lo que necesitaba en el Antiguo Testamento, pero eso duraba por un tiempo. El sacrificio de Cristo no necesita hacerse cada año porque el sacrificio de Cristo es único. Y cuando nosotros, hermanos, venimos ante Cristo Jesús, la obra de Cristo y la justicia de Cristo nos es imputada, puesta a nuestra vida, y por ello podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Número 3, esto que acabamos de leer dice que había necesidad que el sacrificio ofrecido fuese perfecto. Pero ningún animal ofrecido podía ser perfecto. El único sacrificio perfecto fue el de Cristo Jesús. Por eso que Juan el Bautista, cuando estaba bautizando a la gente y mira a Jesús ingresar, lo mira de lejos y grita a toda la gente que lo escuchaba y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Cristo lo puede hacer. Y la cuarta cosa que dice lo que acabamos de leer, que había necesidad de derramamiento de sangre. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, llegó un momento donde los sacrificios del Antiguo Testamento ya no eran suficientes. Y entonces Dios lo envió. Se llama Cristo. Él vino a amar y a perdonar. Él lo entregó a su Hijo Jesucristo, al Cordero perfecto, y lo llevó a una cruz, y estando en la cruz derramó su sangre preciosa para que se cumpla lo que muchas veces hemos cantado en la iglesia cuando el ministerio de himnos canta: la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. No hay otro mejor manantial que la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Jesucristo es el sacrificio perfecto, porque sacrificios y ofrendas de animales no agradaron ya a Dios. Quiero que vayan conmigo a Hebreos capítulo 9 y quiero que lo veamos en la traducción del lenguaje actual. Hebreos 9, versículos 11 al 14. Siempre que leo Hebreos trato de leerlo de la traducción del lenguaje actual para que ustedes puedan comprenderlo. Si tienen Reina Valera, excelente. Lo voy a leer de la TLA y yo estoy seguro que en la pantalla probablemente lo tengan. Y esto dice la palabra de Dios, Hebreos 9, del 11 al 14. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes, sumo sacerdote. Y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. ¿Podemos decir amén a ello? Porque el santuario donde Él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Verso 12. Cristo no entró a este santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre, y de ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. Verso 13. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Verso 14. Pero si todo esto tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo,
Porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Hermanos, Cristo es el sacrificio perfecto y por lo consiguiente es el regalo perfecto, pues Él cumplió la tarea como sumo sacerdote y como sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era imperfecto y tenía que limpiarse primero él para luego ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo. En cambio, Cristo es el sumo sacerdote perfecto y es el sacrificio perfecto. Cristo entró al lugar santísimo donde solamente entraba el sumo sacerdote y roció la sangre, su sangre perfecta. El sumo sacerdote, luego de haber entregado el becerro, tomaba la sangre y la rociaba, la sangre del animal, y la rociaba sobre el altar y luego la rociaba sobre el pueblo y les decía: han sido perdonados por un año. Pero Cristo Jesús entró al lugar santísimo y roció su propia sangre y no nos ha perdonado el pecado por el 2022 ni por el 2023. Su sangre nos ha hecho limpio de pecado desde ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Desde ahora y para siempre. Su sacrificio, el sacrificio de Cristo, su sangre derramada limpia nuestras conciencias y nos da la seguridad de nuestra salvación. El cristiano está segura su salvación, porque no nos ha salvado el Señor condicionalmente. Su salvación es para siempre. Si usted es un hijo o una hija de Dios, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi salvación es para siempre. Me perdonó mis pecados y a diferencia de los humanos que perdonamos y nunca olvidamos, Cristo perdona y no vuelve a tener conocimiento de nuestros pecados. Pero también dice lo que hemos leído, que nos salvó para servir a Dios. Y termino con esto, número 2. Holocaustos y expiaciones por el pecado no agradaron a Dios. Llegó un momento donde los holocaustos y las expiaciones que hacían los judíos no agradaban a Dios. No tengo tiempo para hacerlo, pero puede marcarlo en su Biblia si usted quiere en esta noche leer Levítico capítulo 1. ¿Qué era un holocausto, pastor? Un holocausto era una ofrenda quemada, completamente quemada, y eso lo pueden ver en Levítico capítulo 1. Era una de las 3 ofrendas voluntarias que hacían los judíos y de olor grato. El holocausto era un sacrificio que representaba que el hombre o la mujer que lo traía se entregaba plena y completamente a Dios. Era una adoración voluntaria. El animal que traían debía ser un animal sin defecto. Y lo que hacía el sacerdote era transferir el pecado del hombre o del que traía el sacrificio al animal. Imponía el sacerdote su mano sobre el animal, y al imponer su mano sobre el animal, simbólicamente transfería el pecado del que lo traía, del que traía la ofrenda al animal. Y luego quemaba el animal como una manera de ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Llegó un momento donde los judíos tomaron esto en broma y ya no le gustó a Dios. Llegó un momento donde los judíos tomaron esto sin seriedad y eso molestó a Dios. En Isaías capítulo 1, versículo 10 al 20, también lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual, de la TLA. Isaías 1, 10 al 20, el mismo Dios que en Levítico primero les había dicho, esto es lo que tienen que hacer, cientos de años después en Isaías le dice, ya no quiero más de esto. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 20, y lo pueden leer allí en la pantalla, hermanos, dice la palabra de Dios. El profeta Isaías le dijo a los jefes de Israel,
ustedes que son tan malos como lo fueron los jefes de Sodoma y los habitantes de Gomorra. Escuchen bien, atiendan a lo que Dios les dice. Dios les advierte, y miren Dios hablando a Israel a través de Isaías. ¿Por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Ya estoy harto de estas ofrendas. Me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. Dios hablando. Yo nunca les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme. Solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse de mí. Váyanse de mi templo. Dios hablando a Israel por Isaías. Para mí esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan. Y no me ofrezcan incienso porque ya no lo soporto. Dios hablándole a Israel por Isaías. Tampoco soporto tus fiestas de sábado y tu luna nueva. Reuniones de gente malvada me resultan tan molestas que ya no las aguanto. Dios hablando, ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Dejen ya de pecar. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Dejen ya de pecar, no quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Dios hablándole a Israel por Isaías. Ayuden al maltratado. Traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Y luego vengan y vamos a discutir en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como tinta roja, pero yo los limpiaré. Los dejaré blanco como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra. Pero si siguen siendo rebeldes, morirán en el campo de batalla. Les juro que así será. ¿En qué momento el Dios que les pide las ofrendas en Levítico capítulo 1, ahora en Isaías capítulo 1, les dice, no quiero más ofrendas? Dios les pide no más ofrendas porque el problema nunca fue la ofrenda. El problema siempre fue la actitud del corazón. Y esto sea para todos nosotros que estamos en esta mañana reunidos una realidad. El tema nunca será asistir a la iglesia. El tema nunca será cantar los cánticos de la iglesia, ni el tema nunca será traer sus ofrendas o sus diezmos a la iglesia. Ese no es el tema. El tema es la actitud del corazón. El mismo Dios que te pide algo, llega un momento donde Dios dice, ya no lo quiero más. Y no lo quiero más porque el problema nunca fue la ofrenda. El problema siempre ha sido tu corazón. Hermanos queridos, Dios en esta Navidad no está buscando tu ofrenda. Dios está buscando tu corazón. Esto que dijo Isaías le costó la vida. Esto que Isaías dijo, y hermanos, la traducción que acabamos de leer es la traducción del lenguaje actual. Si lo leyéramos en la Reina Valera dice lo mismo, pero Reina Valera es mucho más poético. Entonces no suena con la misma fuerza que suena la traducción que acabamos de leer. Es un Dios que se cansó de que el pueblo no entendiera de que Él anda buscando su corazón. Pero no sería la primera ni la última vez. Isaías muere y mueren muchos profetas. Isaías era un profeta mayor.
Y se levanta un profeta menor, no tan grande, no tan educado como Isaías. Isaías era un profeta muy educado, había sido sacerdote antes de ser profeta, era el primo del rey, era un hombre de realeza, era un hombre con mucha educación. Y ahora le va a levantar Dios a un profeta de clase baja, humilde. Y en Miqueas, si me acompañan, en el capítulo 6, Miqueas, es un librito pequeño que está casi al final del Antiguo Testamento. Miqueas, el capítulo 6. Y con esto termino, versículos 6 al 8. Lo voy a leer también de la traducción del lenguaje actual, TLA. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dios hablándole al mismo Israel que le había hablado Isaías, y a Isaías lo mataron. Bueno, al mismo Israel le va a hablar ahora Dios a través de Miqueas. Y eso siempre va a suceder a lo largo de la historia de Israel. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, cuando lo tienen me dicen amén, por favor. Dice la palabra de Dios, y repito, lo leo de la traducción del lenguaje actual. Ustedes, israelitas, se defienden diciendo: Altísimo Dios y Rey nuestro, ¿cómo podemos presentarnos ante ti? Podemos ofrecerte terneros de un año, pero no es eso lo que quieres. Podemos ofrecerte 1000 carneros o 10,000 litros de aceite, pero tampoco eso te agrada. Ni siquiera esperas como ofrenda al mayor de nuestros hijos en pago por nuestros pecados. Pero ya Dios, verso 8, les ha dicho qué es lo mejor que ustedes pueden hacer y lo que espera Él de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como a su único Dios. ¿En qué momento lo que el mismo Dios había establecido terminó el mismo Dios diciendo no va más? En el momento en que el pueblo endureció su corazón para con el Señor. El Señor envía entonces a su Hijo Jesucristo, el Cordero sin mancha, como ellos, los judíos. Lo saca de Belén, lo saca de entre los nazarenos y los galileos. Pero se escucha hasta ahora el sonido de la voz del evangelista Juan, cuando dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Porque el problema siempre ha sido y siempre será un problema del corazón. Si los animales no fueron suficientes, si el tabernáculo no fue suficiente, si los sumos sacerdotes no fueron suficientes, si la ley de Moisés no fue suficiente, entonces ahora estaba el Cordero de Dios enmudecido, viniendo para decirle a la humanidad: ahora conmigo entonces sí. Pero tampoco lo recibieron. Mas a los que lo recibieron, ¿cuántos aquí lo han recibido? A los que creen, ¿cuántos creen en Él?
Hermano y amigo querido, en esta mañana, mientras nos preparamos para orar, hermano y amigo querido, te quiero decir en esta mañana, todo esto cambia, pero hay solamente dos cosas que tú necesitas recordar, más a los que le recibieron y a los que creen. ¿Lo has recibido? ¿Crees en Él? Recibir es la cosa más importante que un cristiano puede hacer. En el momento donde uno siente la gracia conviccional de Dios a su vida, usted lo deja todo y dice: yo voy a servir a Cristo. Creer en Él. El que cree en mí tiene vida eterna y no será condenado, dijo Jesús. Para esa persona es la mejor Navidad. Quizá no hayan muchos regalos debajo de tu árbol. Quizá no te regalen un auto. Quizá no te regalen una casa. Quizá no te regalen ropa cara. Quizá no te regalen zapatos caros. No te regalen un viaje de grandes proporciones. Quizá no te regalen nada. Quizá lo único que haya en esta Navidad sea un poco de pan dulce y un poco de chocolate caliente. No importa. Si tú lo has recibido a Cristo y si tú crees en Él, a los que le recibieron les dio el mejor privilegio y el mejor regalo. ¿Y cuál es ese regalo? Los ha hecho hijos de Dios. Alabado sea el Señor en esta mañana. No quiero en esta mañana irme de esta transmisión sin decirles eso. El mejor regalo siempre será Jesús. Porque cuando los zapatos se malogren o se gasten, o el carro se malogre o la casa se envejezca, Cristo sigue estando presente. Él no dejará de ser el mismo. El auto que yo le regalé a mi hijo ya está medio envejecido. La casa que yo le regalé a mi esposa y a mis hijos ya necesita remodelarse un poco más. La ropa que yo me compré el año pasado ya casi no me entra porque estoy un poquito más subido de peso y quizá también está de moda. Los hijos que Dios me ha dado los amo y los quiero, pero ya están yéndose de la casa. Pero hay alguien que nunca se va a ir. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Los amigos se irán, la familia se irá, los privilegios se irán, los logros humanos se irán. Pero cuando estés en el valle de la sombra y de la dificultad, Jesús siempre estará. Él ha dicho en su palabra: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. En esta mañana no se vaya sin ese regalo. Jesús, el sacrificio de Jesús es la mejor Navidad. Vamos a orar. Padre, gracias por Jesús. Gracias por Jesús. Gracias por Jesús. Gracias por Jesús. Señor, gracias. Señor, en esta mañana tu pueblo dice gracias por el sacrificio de Cristo Jesús. En esta mañana tu pueblo se va con ese regalo de aquí. No importa si no hay todo lo que mencioné hace un momento, pero si está Cristo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Ese es el mejor regalo. Él nunca se va.
Él siempre está presente. Gracias, Señor. Tú eres el motivo de esta Navidad. Y cuando llegue el 24 de la noche, aun cuando es una celebración humana, no tiene nada que ver con la historia ni aun con la Biblia, pero aún lo celebramos como una conmemoración. Cuando llegue el 24 en la noche, en la madrugada, en lugar de estar preocupándonos tanto de qué vamos a comprar y cuánto vamos a gastar, debemos agarrar y decir: oh Señor, el mejor regalo que yo tengo es que tú estás en mi barca. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor en esta mañana. Todo el mundo, si usted está aquí, si usted me está mirando, dele gracias al Señor. Dígale: ese es mi mejor regalo. No tienen que regalarme nada más para que me hagan más feliz. Vaya a su mujer, vaya a su marido, vaya a sus hijos, vaya a sus padres y diga: no tienes que darme nada si no puedes. Y no hay ningún regalo que tú me puedas dar que me haga feliz. Yo ya tengo el regalo que me hizo feliz. Se llama Jesús y es mi mejor amigo. Gracias, Señor. Bendigo a la iglesia en esta mañana y a los que nos están mirando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si usted nos ha estado mirando, no pierda la Navidad en la casa. Vaya a una iglesia. Congregue, busque a Cristo. Si está por esta zona, visítenos. Si está lejos, no importa, busque una iglesia cristiana, evangélica, que predique la palabra de Dios, la sana doctrina. Busque a Dios y acérquese al Señor. Si usted está en Lima, Perú, en medio de toda esta circunstancia difícil, quizá no puede salir de casa, ore en casa. El Dios que servimos no habita en templo hecho por manos de hombres. Él está en todo lugar y en toda nación. Nos vemos pronto. Dios los bendiga. Bendiciones.